No había que acostumbrarse a nada. O sea, lo raro es pensar en que antes ella no estuviera ahí. El parto que tuve hace 4 años de mi hija fue un parto fisiológico en el que no fue necesaria la epidural ni intervenir con oxitocina. Entonces, bueno, también eso permitió que todas mis hormonas estuviesen en funcionamiento y creo que estar más conectada también con lo que en ese momento necesitaba mi cuerpo y con lo que me iba pidiendo. Todos sabemos y estamos más familiarizados con cómo se establece el vínculo entre los pollitos, por ejemplo, y la mamá gallina, ¿no? Que hay muchas bromas en los dibujos animados, por ejemplo, sobre eso, ¿no? El bebé pollito, según nace, la primera figura que ve es la que reconoce como madre. Y ese momento en el que nació, que fue como la sensación de que siempre había estado ahí. Ese establecimiento de ese vínculo que tiene la madre con el bebé se produce por unos mecanismos hormonales que se desencadenan ya durante el parto y vienen gobernados fundamentalmente por la secreción de oxitocina durante el parto. Todos conocemos también el funcionamiento de la oxitocina desde el punto de vista mecánico, de las contracciones en el parto, pero la oxitocina, solo la endógena que segrega la madre, no la que te aplican en el hospital, tiene un segundo efecto, que es efecto en el comportamiento, y que es precisamente el fomentar el que la madre, favorecer que la madre se vincule con su bebé. Como os digo, esta hormona, que es la oxitocina, está segregada y está regida, como todas las hormonas que influyen en el embarazo, el parto, la lactancia, por la hipófisis y todo el cerebro límbico. Este cerebro lo tenemos en común con todos los mamíferos, es decir, la parte del neocórtex, que es la específica de la especie humana, no es la que está involucrada en todo este proceso. Luego entonces no es un proceso este establecimiento del vínculo, esta necesidad de estar con nuestra cría, esta necesidad continua de amamantarle, de abrazarle, de olerle. Incluso muchas mujeres que han tenido partos fisiológicos relatan, cogen a su cría, el olor, ¿no? Les dan ganas casi hasta de lamerla, como hacen el resto de las mamíferas, porque es algo que es común a todos los mamíferos. Entonces, si entendemos este sentimiento tan instintivo de los humanos hacia nuestras crías, lo podemos entender en el resto de las especies, porque, insisto, no es algo, es totalmente hormonal, es totalmente instintivo en ese sentido, mamífero, y no es algo exclusivo nuestro. Me costaba soltarla. O sea, era la sensación de la quiero tener yo en brazos y que no la tenga nadie más porque necesito tenerla yo. Y si no la puedo tener yo porque me voy a ir a duchar, por favor que la coja alguien, pero que no se quede solita en la cuna, que haya alguien con ella, que la esté dando calor, que la esté protegiendo. Porque no concebía el de repente una separación, claro, después de 9 meses juntas, ¿no? Que nos separasen así o que ella se quedase sin esa unión de repente por ponerla muchas horas en la cuna o por separarla de mí, era como que no estaba preparada para eso. Pensemos, por ejemplo, entonces en las madres mamíferas de otras especies que viven, por ejemplo, en las explotaciones ganaderas. Ellas tienen sus hijos, los terneros, los corderos, y ellas tienen los mismos sentimientos, las mismas sensaciones que tiene una madre humana después de haber parido, porque ese vínculo, la naturaleza tiene previsto que se produzca a través de la segregación de oxitocina durante el parto. Ellas la segregan exactamente igual que nosotras y además en casos de separación nosotras tenemos nuestro neocórtex, quizás para entender por qué el bebé está en buenas manos y lo han llevado a... Entonces imaginaros pues en una explotación ganadera, una vaca, una oveja, que nada más ver a su cría, está con esa oxitocina por las nubes y lo único que le pide el cuerpo, lo único que entiende ella es pegarse a su cría, amamantarla, olerla, lamerla y tenerla cerca. La cría le pasa exactamente lo mismo. Ella, su hábitat natural, el hábitat natural de una cría de mamífero recién nacida es estar en contacto con su madre. Pues en las granjas, ¿qué pasará con las vacas y las ovejas? Tendrán unas horas, unos días, dependerá del uso que quieran darle después al ternero para que ese bebé succione, para que ese bebé estimule la producción de leche, esos días en los que la vaca se está vinculando con su hijo, porque es lo que la naturaleza tiene previsto, y ese hijo con esa madre, claro. Y en el momento en el que ya no interesa que esa leche se la tome el bebé, pues se lo llevan y se queda bien instaurada una producción de leche que está destinada para la cría y un vínculo establecido que se rompe. Y ¿qué puede sentir una vaca o una oveja cuando le quitan a su bebé? Pues que ella sigue produciendo leche. Le forzamos además a que siga produciendo leche. Si sigue produciendo leche es porque, aparte de prolactina, que es la hormona encargada de producir la leche, sigue teniendo oxitocina. Y esa oxitocina, su cerebro la está produciendo para un bebé que no está.
luego encima le estamos haciendo y manteniendo el que se agregue algo que la naturaleza ha previsto que sea para mantener un vínculo que te permita cuidar bien a tu cría, y no tienes a quién dirigirlo porque te lo han quitado. Y supongo que la primera vez debe ser duro, pero no olvidemos, claro, que asumimos muchas veces que como no tienen aportes, los animales no se acuerdan de nada, pero sí tienen memoria. Así que cuando se vaya acercando una y otra vez el momento de tener una cría, quizás inicialmente en el momento después del parto, pues como en el subidón oxitocínico como el que tenemos nosotras, no pienses en nada más que aquí está mi cría, pero supongo que cuando hagan los pasos que se acercan, pues una y otra vez no sé qué pensar, la verdad.